Licenciado, yo soy Ricardo Devia y estoy a cargo del tema de saneamientos por vicios ocultos, del cual versará mi entregable. A continuación, le proporcionaré los temas que vamos a desarrollar: concepto, antecedentes históricos, fundamentos legales, código, criterio y bueno, las acciones que se pueden ejercer en este tema y demás que desarrollaremos a continuación. Saneamiento por vicios ocultos. Primero tenemos que ubicarnos. Estamos en los efectos de las obligaciones por razón de incumplimiento. Pero para abordar este tema tenemos que conocer los conceptos. Entonces, saneamiento, vicios ocultos, ¿qué son? Bueno, con saneamiento se refiere a la responsabilidad civil. Pero vicios ocultos o saneamiento por vicios ocultos, para esto no tenemos que irnos a la RAE. El código expresamente establece un concepto en el artículo 2142, que dice así: en los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la haga impropia para los usos a que se le destina o que disminuyan de tal modo este uso que al haberlo conocido el adquirente no hubiera hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa. Es decir, el saneamiento por vicios ocultos es la responsabilidad civil que surge a raíz, con raíz de un contrato conmutativo en el cual se entrega una cosa de la que el adquirente no conocía un vicio o un defecto oculto y que en razón de haberlo conocido no lo hubiera adquirido o hubiera disminuido su precio. A continuación veremos los antecedentes históricos. En Roma, esta institución era derivada de los contratos de compra-venta y poco a poco se fue empleando a más figuras translativas de dominio. Ahora, surge como una manera de exigir al vendedor que respondiera en caso de diferencias en cualidades de la cosa que vendió. Se usaba comúnmente en materia de venta de esclavos y había dos acciones para reclamarla: la acción redivitoria y la acción quanti minoris. La acción redivitoria regresaba todo a como era antes del contrato, es decir, se extinguían los efectos del mismo y se regresaba todo a como era antes. Y la acción quanti minoris reducía la carga cuantitativa obligacional, pero permanecía justamente el contrato. Entonces no era una manera de extinguirlo, pero sí de reducir la carga obligacional. Ahora, el Código de Napoleón más adelante lo regula en materia de compraventa. El BGB también en materia de compraventa, con una cláusula natural de los contratos, con dos acciones para demandar: la acción de nulidad y la acción quanti minoris. Más adelante, el Código del 1884 lo regula igual que el francés en materia de compraventa, y el del 1928 es el que verdaderamente nos interesa porque sí innovó. Ya no lo regula en materia de compraventa, sino en la sección de la teoría general de las obligaciones. Ahora, así permanece y está como una causal de incumplimiento de las obligaciones. Bueno, ahora entramos en materia específicamente de vicios ocultos. Para ello me remontaré de nuevo al artículo leído anteriormente, el 2142. Específicamente en la parte en la que menciona defectos ocultos. Es decir, en los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la haga impropia para los usos a que se le destina o que disminuyan de tal modo este uso que al haberlo conocido el adquirente no hubiera hecho la adquisición o habría dado menos por el precio de la cosa. Es decir, tenemos tres conceptos que tenemos que conocer muy bien: defecto, oculto y desconocido. Entonces, ¿qué es un defecto? Según la RAE, un defecto es aquello que hace imperfecto o impropio el uso de una cosa. Es decir, una imperfección que impide el uso apropiado de una cosa. Ahora, oculto es algo que no se percibe a simple vista y que se tienen que usar los sentidos para ello, pero de una manera más profunda. Algo que está escondido. Y ahora, desconocido, oculto, ¿no es lo mismo? Pues no. Y se me ocurre un ejemplo muy claro para ejemplificar este problema. Digamos que yo quiero comprar una casa. Estoy con el corredor inmobiliario, llego a la casa, muy bonita. El departamento, depa, que es su casa. Yo llego y digo, me gusta, lo voy a comprar. Pero el corredor inmobiliario me dice, aguanta, tiene fallas en las tuberías. Ahí encuadramos en un vicio oculto, porque a simple vista no se puede ver. Yo no puedo saber si las tuberías están fallando. Es oculto, más ya lo conozco. Oculto, pero conocido. Ahora, pongamos otro ejemplo. Digamos que yo soy un joyero, un experto en diamantes.
Entonces, en un mercado especializado en la materia, se me ofrece un diamante, yo lo veo, me encanta y me dicen, es un diamante puro, carísimo, vale mucho la pena comprarlo. Y yo, al pensar que es un diamante puro, lo veo, digo, sí, va, lo compro. Al intentar venderlo más adelante, con el paso de los años, me doy cuenta de que no era un diamante puro, que más bien era pues de una calidad menor. Yo ahí, al ser perito o experto en la materia, pues estoy en un problema. Veamos lo que dice el siguiente artículo. 2143. El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquiriente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos. Es decir, la responsabilidad del vendedor que me vendió un diamante que supuestamente era puro, que no lo era, se extingue, puesto que yo debí de haberlo sabido derivado de mi experiencia y de mi capacidad para distinguirlo. Entonces era ahí mi responsabilidad conocer de ese vicio oculto. Muy bien, ahora tenemos que entrar en materia de saneamiento. Quedamos que esta es la responsabilidad del vendedor en cuanto que la cosa que enajenó traía vicios ocultos. Pero, ¿cuáles son las acciones que hoy en día tenemos? Puesto que ya mencionamos que en Roma existía la acción inhibitoria y quantiminoris. Bueno, veamos si se mantiene en nuestra legislación. Para ello nos tenemos que ir al artículo 2144. Lo leeré textualmente. En los casos del artículo 2142 puede el adquirente exigir la rescisión del contrato, ahí tenemos una, y el pago de los gastos que por él hubiera hecho o que se le rebaja una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos. Es decir, podemos ver que ambas acciones, tanto la redivitoria como la quantiminoris, por más milenarias que sean, se conservan hoy en nuestra legislación. Como en todo el derecho, hay que distinguir. Hay tres escenarios muy importantes. El primero es si el enajenante conoce los defectos de la cosa que vendió. El segundo es ante la pérdida de la cosa. Y el tercero es si el enajenante no conocía los defectos. En el primer supuesto, que es que sí conociera los defectos, el vendedor tendría que pagar daños y perjuicios, además de, la responsabilidad que derive del cumplimiento de la acción redivitoria quantiminoris. Un ejemplo, aquí tengo una obra de arte. Digamos que quien me la vendió me dijo que, era una obra de cobre. Yo no soy ningún experto en arte y le creí. Él sabía perfectamente que había un defecto, un vicio oculto. Entonces me tendría que pagar daños y perjuicios, y si yo además ejerzo una acción, tiene que acatarla. A continuación con los demás supuestos. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo supuesto, ante la pérdida de la cosa. Para ello nos tenemos que ir al 2147, que es muy importante para el siguiente ejemplo que voy a brindar. Si la cosa enajenada pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los vicios que tenía y eran conocidos del enajenante, este sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y perjuicios. Es decir, a mí el enajenante me dijo que era de cobre. O no, me dijo que era de mármol. Y yo, como estoy medio ciego, no me di cuenta que era de acero inoxidable. Entonces, por la humedad que hay, se oxida. Y digamos que a esta obra de arte se le cae el brazo, se oxida, pierde, se deteriora o, se daña. Ante este supuesto, lo que el enajenante debería de hacer es pagarme daños y perjuicios, abonar a los gastos también. Y también cumplir con la acción redivitoria o quantiminoris conforme sea el caso. Muy bien, ahora vamos al tercer supuesto. El caso que el enajenante no conociere de los vicios ocultos. En este supuesto o escenario, no me pagará daños y perjuicios, sino más bien tendrá la obligación de abonar a los gastos del contrato en caso de que yo los hubiera cubierto. El fundamento legal es el 2148. Vamos a leerlo nada más para asegurarnos de que efectivamente así es. Artículo 2148. Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato en el caso de que el adquiriente los haya pagado. Es decir, como
Una obligación más, restituir el precio de la cosa. Previamente mencionamos que el BGB regula las acciones que se pueden ejercer en saneamiento en dos: acción de nulidad y quantum minoris. Vamos a enfocarnos en la acción de nulidad. Entonces, tenemos una acción rescisoria o una acción que causa nulidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, aquí hay dos posturas. Hay quienes sostienen, como Gutiérrez y González, que es una acción que deriva en la nulidad, puesto que el adquiriente compra viciado de error. Entonces, esto deriva de la nulidad, puesto que no tenía conocimiento de los vicios ocultos. Es muy válido, pero nuestra corte sigue el otro criterio, que es una acción rescisoria, más no excluyente de la nulidad. Ahora hablaremos de la acción quantum minoris, la cual parte del supuesto en que el uso del bien se deteriora más no se pierde, es decir, es un detrimento parcial. Para ello, tenemos que irnos al artículo 2146, puesto que no hay muchos fundamentos legales o disposiciones que lo regulen, pero bueno, este nos puede dar un poquito de luz. Artículo 2146. En los casos en que el adquiriente pueda elegir la indemnización o la rescisión del contrato, una vez hecha por él la elección del derecho que va a ejercitar, no puede usar del otro sin el consentimiento del enajenante. Es decir, deriva un derecho de elección, un derecho de opción. Y una vez elegido la acción quantum minoris o la acción rescisoria, no se puede optar por la otra sin previa autorización del enajenante, su consentimiento. Y bueno, si se pierde el bien con vicios ocultos, aún así se puede pedir la reducción de la cosa. Ahora hablaremos de los plazos que tenemos para poder ejercer nuestro derecho de acción. Para ello tenemos que distinguir entre varios tipos de bienes: bienes muebles, inmuebles, semovientes y de fácil o de rápido deterioro. Para ello miré nuevamente al fundamento legal, porque palabras sin fundamento es solo aire. Artículo 2149. Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2142 al 48 se extinguen en un plazo de 1 año tratándose de bienes inmuebles. Es decir, en cuanto a bienes inmuebles, por ejemplo, el ejemplo de la casa que ponía hace unos momentos, tengo 1 año de plazo. Inmuebles, y de 6 meses tratándose de bienes muebles. Un coche, por ejemplo, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin perjuicio de los dispuestos en el caso especial a que se refieren los artículos 2138 y 2139. Importantísimo. En bienes muebles, 6 meses, en inmuebles, 1 año. Ahora hablemos de los semovientes. En caso de enajenación de animales, ya sea que se enajenen individualmente, por troncos o yuntas o como ganados, la acción redivitoria por causa de tachas o vicios ocultos solo durará 20 días contados desde la fecha del contrato. Mucho menor, pero esto yo creo que deriva de que es un vicio mucho más visible. Entonces, al ser un animal, por ejemplo, en el plazo de 20 días, perfectamente te puedes dar cuenta que algo no está bien y reclamarlo. En lo personal, a mi criterio, yo considero que es un plazo justo. Artículo 2161. El adquiriente de la cosa remitida de otro lugar que alegare que tiene vicios redivitorios, si se trata de cosas que rápidamente se descomponen, tiene obligación de avisar inmediatamente al ajenante que no recibe la cosa. Si no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione. Yo creo que está clarísimo. En casos de bienes que se pueden descomponer rápidamente, la obligación surge inmediatamente. Y bueno, pasamos al siguiente subtema. Bueno, ahora, para concluir, hay que hacer hincapié en unas determinaciones especiales, es decir, del artículo 2156, 2157 y 2159, que en resumen establecen que, bueno, las determinaciones por vicios ocultos serán realizadas por perito. En caso de que las partes no se pongan de acuerdo, lo determinará un juez, y queda en parte el adquirente comprobar que dichos vicios ocultos ya estaban presentes en el momento de la adquisición. Por mi parte eso es todo, y pues muchísimas gracias, licenciado, por el curso. Mi nombre es Ricardo Evia y esto fue Saneamiento por Vicios Ocultos.